Golden Retriever esperó a su dueño durante 2 años. Lo que sucede después te romperá el corazón. El frío viento de Londres sopló por la estación de Victoria, transportando el aroma del café recién preparado de los cafés y el olor metálico de los rieles. El chillido de los frenos de trenes mezclados con las voces de los pasajeros apresurados, creando una sinfonía urbana que resonó a través de los corredores históricos. En la plataforma 7, Billy mantuvo su vigilia silenciosa. Su pelaje dorado, una vez brillante, ahora era opaco y sin vida, pero sus ojos marrones permanecían alerta, examinando cada cara que pasaba. Su cuello azul descolorido, con su etiqueta rayada, fue el único remanente de su vida anterior. El personal de la estación lo conocía bien. Sarah, la vendedora del periódico, siempre dejaba un poco de agua limpia para él. El viejo George, un guardia de seguridad durante 3 décadas, había intentado varias veces convencerlo de que se fuera, pero Billy siempre volvió a la misma posición, como anclada por una fuerza invisible. En esa mañana en particular, el cielo de Londres era más gris de lo habitual. Las pesadas nubes prometían una tormenta, y el aire llevaba esa electricidad característica que precede a grandes cambios. Billy se acurrucó un poco más contra la pared, su cuerpo delgado temblando ligeramente. «Han pasado 2 años», murmuró Sarah a George mientras veían al perro. «Desde ese día no se ha ido aquí». El guardia de seguridad asintió, recordando la última vez que vio al dueño de Billy. Un caballero anciano, amable, que siempre llevaba un sombrero marrón y un abrigo de tweed. Los altavoces anunciaron llegadas y salidas, pero Billy ya no levantó la cabeza como antes. El tiempo le había enseñado que esa voz metálica nunca traería las noticias que esperaba. Aún así, él permaneció allí, guardián de una promesa no cumplida. A medida que avanzaba la mañana, la estación se volvió más ocupada. Ejecutivos con sus maletines de cuero, turistas desorientados con mapas en la mano, estudiantes que llevan pesadas mochilas, todos aprobados por Billy. Algunos se detuvieron brevemente para tomar fotos del perro más fiel de Londres, ya que los periódicos locales lo habían apodado. Un grupo de escolares pasó. Su risa resonó a través de la plataforma. Por un momento, Billy se levantó los oídos. Había algo familiar en ese sonido, algo que lo hizo recordar tiempos más felices. Pero pronto bajó la cabeza nuevamente, volviendo a su silenciosa espera. De repente, un trueno lejano hizo que toda la estación vibrara. Las luces parpadearon por un segundo, y Billy se puso de pie, inquieto. Había algo diferente en el aire, una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Sus instintos, agudizados por años de espera, le dijeron que este no sería un día ordinario. La rutina en la estación Victoria siguió su ritmo habitual. Billy observó el flujo constante de personas. Su cabeza bajada ocasionalmente se elevaba cuando alguien llevaba un sombrero marrón o un abrigo de tweed. Sarah organizó sus revistas mientras conversaba con pasajeros regulares sobre el perro más leal de Londres. Las historias de su dedicación se habían extendido por toda la ciudad, incluso atrayendo a los turistas que vinieron específicamente para verlo. En uno de los grados cercanos, el joven Michael comenzó su primer día de trabajo. Sus ojos frecuentemente se volvieron hacia Billy, intrigados por la historia que otros vendedores estaban discutiendo. Durante su almuerzo, se acercó a Sarah. «¿Es cierto que ha estado aquí durante 2 años?» preguntó, ofreciéndole un café. Sarah asintió. Sus ojos mostraban preocupación. Su dueño era un cliente habitual, el señor Thompson. Todos los días a las 9:15 tomó el tren a Brighton. Un día, se fue y nunca regresó. Billy era diferente en ese entonces, ya sabes, de la vida, juguetón.
Ahora solo espera. George se unió a la conversación, su uniforme de seguridad impecable como siempre. Intentamos todo para hacer que Billy se vaya. A los hombres, otras familias. Pero él siempre regresa. Es como si él supiera algo que no. Sarah almacenó algunas revistas debajo del mostrador. El señor Thompson siempre compró el periódico del domingo. Se sentaba en ese banco allí. Leía los titulares en voz alta a Billy. Era una escena encantadora. A veces me pregunto si todavía está vivo. Esa tarde, algo perturbó la rutina establecida. Un grupo de trabajadores sociales llegó a la estación, hablando en tonos serios con la administración. Billy los observó con cuidado, su cuerpo tenso. Uno de los asistentes, una mujer con un blazer gris, trató de acercarse a él con una nueva correa. «No podemos dejarlo aquí para siempre», argumentó. «Es una cuestión de seguridad pública. Hemos recibido varias quejas, y la estación no es un lugar para que viva un perro». Pero cuando ella trató de comunicarse con él, Billy retrocedió, refugiándose cerca del stand de Sarah. Sus ojos, normalmente tranquilos, mostraron un miedo que nunca antes habían mostrado. El incidente atrajo la atención de otros pasajeros. Algunos comenzaron a filmarse con sus teléfonos, mientras que otros protestaron contra la eliminación del perro. «No molesta a nadie», gritó a una anciana. «Déjalo solo». La tensión estaba creciendo en la plataforma 7, y Billy parecía cometer L en cada momento. Fue entonces cuando apareció la primera señal. Entre la multitud que se reunió, un joven se detuvo abruptamente, su mirada fijada en Billy. Había algo familiar en sus rasgos, un parecido que hizo que el latido del perro sea más rápido. El joven no podría haber tenido más de 25 años, pero sus ojos llevaban el mismo gentil brillo que Billy conocía también. La segunda señal llegó cuando el joven sacó algo de su bolsillo. Una vieja fotografía arrugada. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo sostenía, mirando desde Billy a la imagen repetidamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque trató de ocultarlo. Sarah notó el cambio en el comportamiento del perro. Por primera vez en mucho tiempo, su cola se movió ligeramente. Sus ojos se centraron intensamente en el extraño que acababa de llegar. El aire en la estación parecía acusado de posibilidades. Michael, que estaba viendo todo desde su posición, notó algo aún más peculiar. «Mira», le susurró a Sarah y George. «Su collar está brillando de la misma manera que solía brillar cuando el señor Thompson estaba cerca». Era cierto. La etiqueta rayada reflejaba la luz de una manera especial, como si reconociera algo en el aire. «¿Conoces esta historia?», Sarah le preguntó al joven, que todavía sostenía la fotografía. Pero antes de que pudiera responder, los trabajadores sociales regresaron, esta vez con un pedido oficial del ayuntamiento. El documento era claro. Billy necesitaba ser eliminado al final del día. La tensión alcanzó su pico. Billy, por primera vez en 2 años, dejó su puesto, moviendo algunos pasos hacia el joven desconocido. El tiempo parecía haberse detenido en la plataforma 7, cuando todos vieron la escena desarrollarse. Incluso el tren parecía más tranquilo. La multitud en la plataforma 7 se quedó en silencio cuando Billy dio otro paso hacia el joven desconocido. La trabajadora social se congeló con la nueva correa en sus manos, viendo cómo se desarrolla la escena. Sobre el altavoz, una voz metálica anunció la llegada del tren 3:45, pero nadie se movió. «Mi nombre es James», dijo el joven, su voz temblando. «James Thompson Jr.» El apellido causó un murmullo entre el personal de la estación. El señor Thompson era mi abuelo. Pasé años tratando de encontrarlo, y solo ahora. Su voz falló
mientras sostenía la fotografía más fuerte. La revelación cayó como un rayo sobre todos los presentes. Sarah llevó sus manos a la boca, recordando los domingos por la mañana con el periódico. Michael dejó caer su montón de revistas, instintivamente acercándose. Billy, sin embargo, permaneció enfocado solo en James, como si nada más existiera en esa estación llena de gente. No sabía que el señor Thompson tenía un nieto, comentó George, ajustando su uniforme. Habló mucho sobre su hija, que se mudó a Australia. James asintió, tragando con fuerza. Mi madre. Regresé tan pronto como sabía, pero era demasiado tarde. La primera complicación surgió cuando James intentó acercarse. Billy retrocedió, años de espera y desconfianza en sus movimientos. El joven Thompson se congeló, sintiendo el peso del rechazo. El collar de Billy brilló tristemente bajo las luces fluorescentes de la estación. La segunda complicación llegó con las palabras del trabajador social. Lo siento, pero la orden de eliminación sigue siendo válida. Los lazos familiares no cambian las regulaciones de la estación. Además, necesitamos una prueba concreta de esta relación. James trató de discutir, sus manos temblando mientras buscaban documentos en su maletín. Mostró certificados, fotos antiguas, incluso la voluntad de su abuelo, pero la burocracia era inflexible. Su intento de llevar a Billy a casa falló cuando el perro se negó a abandonar su puesto, incluso con su presencia. «No confía en mí», murmuró James, el dolor evidente en su voz. «¿Y por qué debería? No estaba aquí cuando mi abuelo...» Sus palabras fueron interrumpidas por un trueno lejano, haciendo que Billy se reduzca ligeramente. Ahí es cuando ocurrió el primer giro. George, que había estado viendo todo en silencio, dio un paso adelante con una sorprendente revelación. Hay algo que debe saber sobre el último día del señor Thompson, algo que nunca le he dicho a nadie. El flashback transportó a todos a esa fatídica mañana hace 2 años. George estaba en su puesto cuando vio llegar al señor Thompson, más pálido de lo habitual. Sus manos temblaron mientras sostenían el boleto de tren. Sabía que algo andaba mal, contó el guardia de seguridad. Se arrodilló junto a Billy y susurró algo en su oído. El perro se agitó, como si lo entendiera. Nunca había visto algo así. El señor Thompson se detuvo en mi stand ese día, agregó Sarah, sus manos apretando nerviosamente su delantal. Compré 2 periódicos en lugar de 1. Dijo que era importante tener una copia adicional, por si acaso. Mi abuelo tuvo problemas cardíacos, reveló James. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Nunca llegó a Brighton ese día. El tren. Su voz falló nuevamente. El tren tuvo que detenerse en una estación anterior debido a una emergencia médica. Billy, que escuchaba todo con atención, comenzó a temblar. Por primera vez en 2 años, un sonido bajo escapó de su garganta. Un lamento que llevaba todo el peso de su espera. El pack su cuello tintinoso suavemente, reflejando las luces de la estación de una manera casi sobrenatural. Sarah recordó algo crucial. «El periódico», murmuró. Sus ojos se abrieron de realización. El señor Thompson siempre dijo que si algo le sucediera, la respuesta estaría en el periódico del domingo. Repitió que como si fuera un mantra. «¿Qué periódico?», preguntó James, girando rápidamente. «¿De qué domingo?». La urgencia en su voz era palpable, mezclándose con el sonido lejano del trueno que se acercaba a Londres. La historia dio un giro inesperado, mientras que el reloj de la estación marcó inexorablemente el paso del tiempo. La orden de eliminación fue válida hasta el anochecer, y las nubes oscuras continuaron reuniéndose sobre la ciudad, prometiendo una tormenta memorable. «Necesitamos encontrar ese periódico»,
decidió Michael, determinación en su voz joven. Debe haber algún archivo, algún registro. El momento de la aparente derrota se produjo cuando el trabajador social comenzó a completar los documentos finales de eliminación. James se sentó en el banco donde su abuelo solía leer el periódico, derrotado. La tormenta que se acercaba arrojó sombras inquietas a través del techo de vidrio de la estación de Victoria. Billy mantuvo su distancia, dividida entre su lealtad al pasado y algo nuevo que comenzaba a despertar en su corazón. «Es inútil», murmuró James, pasando las manos sobre su cara cansada. 2 años esperando, y cuando finalmente lo encuentro. Su voz falló mientras observaba al trabajador social metódicamente llenar cada línea del formulario de eliminación. Sarah buscó frenéticamente a través de los archivos de su stand. «Mantengo todos los periódicos importantes», explicó, arrojando montones de papel al mostrador. El señor Thompson siempre dijo que los periódicos son testigos silenciosos de la historia. Michael y George se unieron a la búsqueda, pasando por publicaciones antiguas que olían a tiempo y memoria. La lluvia ahora venció contra las ventanas de la estación con una fuerza creciente. Los altavoces anunciaron retrasos debido al mal tiempo, pero pocos prestaron atención. La historia que se desarrolla en la plataforma 7 había captado la atención de todos. «Espera», dijo George de repente, mirando a Billy. «Mira esto». El perro había comenzado a rascarse insistentemente en el piso cerca de uno de los pilares de la plataforma, algo que nunca había hecho antes en sus 2 años de vigilia. «¿Qué es, chico?», preguntó James, acercándose con cautela. Billy continuó rascándose, sus ojos alternando entre el piso y el joven Thompson. Sarah notó que el collar del perro brillaba de manera diferente bajo las luces fluorescentes de la estación. El descubrimiento crucial llegó cuando George se arrodilló para investigar. Una de las tablas del piso estaba suelta, ocultando un pequeño espacio debajo. «Hay algo aquí», anunció el guardia de seguridad, quitando cuidadosamente la madera. Envuelto en plástico protector, conservado de la humedad y el tiempo, era un periódico. La fecha impresa hizo que James contenga la respiración. Fue desde el último domingo antes de la desaparición del señor Thompson. Con manos temblorosas, abrió el paquete, revelando páginas cubiertas con notas en los márgenes, escritas en la letra característica de su abuelo. «Querido James», comenzó una de las notas, la tinta azul un poco desvanecida por el tiempo. «Si estás leyendo esto, significa que Billy ha mantenido nuestro secreto bien. Sé que mi tiempo se está agotando, pero no podría irme sin poner todo en orden. Perdóname por no despedirme en persona». La tensión en la plataforma aumentó cuando la trabajadora social revisó su reloj. «Solo quedan 2 horas hasta la fecha límite», anunció, su voz compitiendo con el sonido de la tormenta que ahora rugía en Londres. James continuó leyendo. Cada palabra de su abuelo revela más piezas del rompecabezas. El señor Thompson había dejado instrucciones detalladas sobre Billy, incluidos todos sus hábitos, preferencias y necesidades médicas. Más sorprendentemente, había documentos bancarios que indicaban una cuenta sustancial que queda específicamente para el cuidado del perro. «Lo sabía», susurró Sarah, ahora al lado de James. Sabía que no regresaría de ese viaje. Las lágrimas corrieron libremente por la cara de Young Thompson, manchando las páginas de los periódicos. La tormenta llegó a su punto máximo, haciendo que el parpadeo de las luces de la estación sea amenazador. En el momento en que la oscuridad momentánea se hizo cargo de la plataforma, sucedió algo extraordinario. Billy, quien hasta entonces mantenía su distancia cautelosa, se movió decisivamente hacia James.
El perro se detuvo frente al nieto de su antiguo dueño. Sus ojos llevaban una mezcla de reconocimiento y esperanza. El cuello desvaído brillaba por última vez, como si el señor Thompson estuviera allí, dando su bendición silenciosa. Planeó cada detalle, dijo James, girando otra página del periódico. Incluso este momento. En la última página, una nota final decía: Billy no es solo un perro, James. Es una prueba de que el amor verdadero trasciende el tiempo. Cuídelo por mí. El trabajador social vio la escena con una expresión transformada. El protocolo y la burocracia parecían pequeños frente a la historia que se revelaba. Lentamente cerró su carpeta. Un gesto que no pasó desapercibido por nadie. La principal confrontación comenzó cuando llegó el supervisor de la estación, Bri Ng, 2 oficiales de policía y 3 representantes del ayuntamiento. La tormenta salió afuera, convirtiendo la tarde en la noche prematura. Thunder hizo vibrar el techo de vidrio de la estación de Victoria, amenazando, lanzando sombras de baile sobre la plataforma 7. Es una cuestión de seguridad pública, insistió al supervisor, su impecable traje gris en contraste con el caos de la situación. No podemos tener un animal que viviera en la estación, independientemente de la historia detrás de ella. Hay regulaciones, protocolos a seguir. Hemos sido más que tolerantes durante estos 2 años. El descubrimiento crucial llegó cuando George se arrodilló para investigar. Una de las tablas del piso estaba suelta, ocultando un pequeño espacio debajo. «Hay algo aquí», anunció el guardia de seguridad, quitando cuidadosamente la madera. Envuelto en plástico protector, conservado de la humedad y el tiempo, era un periódico. La fecha impresa hizo que James contenga la respiración. Fue desde el último domingo antes de la desaparición del señor Thompson. Con manos temblorosas, abrió el paquete, revelando páginas cubiertas con notas en los márgenes, escritas en la letra característica de su abuelo. «Querido James», comenzó una de las notas, la tinta azul un poco desvanecida por el tiempo. «Si estás leyendo esto, significa que Billy ha mantenido nuestro secreto bien. Sé que mi tiempo se está agotando, pero no podría irme sin poner todo en orden. Perdóname por no despedirme en persona». La tensión en la plataforma aumentó cuando la trabajadora social revisó su reloj. «Solo quedan 2 horas hasta la fecha límite», anunció, su voz compitiendo con el sonido de la tormenta que ahora rugía en Londres. James continuó leyendo. Cada palabra de su abuelo revela más piezas del rompecabezas. El señor Thompson había dejado instrucciones detalladas sobre Billy, incluidos todos sus hábitos, preferencias y necesidades médicas. Más sorprendentemente, había documentos bancarios que indicaban una cuenta sustancial que queda específicamente para el cuidado del perro. «Lo sabía», susurró Sarah, ahora al lado de James. Sabía que no regresaría de ese viaje. Las lágrimas corrieron libremente por la cara de Young Thompson, manchando las páginas de los periódicos. La tormenta llegó a su punto máximo, haciendo que el parpadeo de las luces de la estación sea amenazador. En el momento en que la oscuridad momentánea se hizo cargo de la plataforma, sucedió algo extraordinario. Billy, quien hasta entonces mantenía su distancia cautelosa, se movió decisivamente hacia James. El perro se detuvo frente al nieto de su antiguo dueño. Sus ojos llevaban una mezcla de reconocimiento y esperanza. El cuello desvaído brillaba por última vez, como si el señor Thompson estuviera allí, dando su bendición silenciosa. Planeó cada detalle, dijo James, girando otra página del periódico. Incluso este momento. En la última página, una nota final decía: «Billy no es solo un perro, James. Es una prueba de que el amor verdadero trasciende el tiempo. Cuídelo por mí».
El trabajador social vio la escena con una expresión transformada. El protocolo y la burocracia parecían pequeños frente a la historia que se revelaba. Lentamente cerró su carpeta. Un gesto que no pasó desapercibido por nadie. La principal confrontación comenzó cuando llegó el supervisor de la estación, Bri Ng-yin, 2 oficiales de policía y 3 representantes del ayuntamiento. La tormenta salió afuera, convirtiendo la tarde en la noche prematura. Thunder hizo vibrar el techo de vidrio de la estación de Victoria, amenazando, lanzando sombras de baile sobre la plataforma 7. «Es una cuestión de seguridad pública», insistió al supervisor, su impecable traje gris en contraste con el caos de la situación. «No podemos tener un animal que viviera en la estación, independientemente de la historia detrás de ella. Hay regulaciones, protocolos a seguir. Hemos sido más que tolerantes durante estos 2 años. Este perro es parte del alma de esta estación», gritó a una anciana de la multitud que se había formado. Otros pasajeros también comenzaron a hablar, algunos filmando con sus teléfonos. Otros comparten sus propias historias sobre Billy en las redes sociales. Sarah y Michael intercambiaron miradas preocupadas mientras organizaba nerviosamente las revistas en el stand. George permaneció firmemente en posición, como si formara una barrera protectora. Sus 30 años de servicio nunca habían sido testigos de una situación como esta. Fue entonces cuando James se puso de pie, sus manos temblando ligeramente. Además del periódico con las notas de su abuelo, tenía un sobre amarillento encontrado en el mismo escondite debajo del tablero suelto. La mayor revelación resonó en la plataforma cuando comenzó a leer su contenido. Era la voluntad oficial del señor Thompson, con una sorprendente adición que nadie esperaba. Mi abuelo registró legalmente la plataforma 7 como la dirección oficial de Billy, explicó James. Su voz ganaba fuerza con cada palabra. Pagó una tarifa anual a la administración de la estación por esto, renovable automáticamente a través de la cuenta bancaria que dejó. Tengo todos los recibos y documentación aquí. El supervisor frunció el ceño, tomando los documentos con manos vacilantes. «Esto es inusual», murmuró, ajustando sus lentes mientras examinaba cada página. Se acercó uno de los representantes del ayuntamiento, también revisando el papeleo. Su expresión cambió gradualmente de escepticismo a sorpresa. «Mi abuelo nunca dejó nada al azar», continuó James, ahora completamente recto, como si tuviera el espíritu del señor Thompson con él. Sabía que su tiempo se agotaba y preparaba todo meticulosamente. La cuenta bancaria no era solo para la atención veterinaria. Era para garantizar el derecho legal de Billy a permanecer aquí, donde eligió esperar. Un trueno particularmente fuerte hizo que las luces de la estación parpadeen. En el breve momento de la oscuridad, Silence se hizo cargo de la plataforma. Cuando la luz regresó, Billy se había mudado de su publicación habitual, algo que rara vez hacía. El momento crucial de decisión se produjo cuando el supervisor terminó de examinar los documentos. La legitimidad era indiscutible. Cada papel estaba correctamente registrado, estampado y notariado. La fecha mostró que el señor Thompson había preparado todo solo una semana antes de su último día en la estación. «Hay una cosa más», dijo James, sacando una hoja final del sobre. Era una carta dirigida a la administración de la estación, escrita a mano por su abuelo. Sabía que llegaría este día. Billy, como si sintiera el peso del momento, dio un paso adelante. Por primera vez en 2 años, se acercó voluntariamente a alguien que no sea Sarah o George. Con un movimiento gentil, apoyó su cabeza contra la pierna de James. Su cola se movía ligeramente,
como si reconociera en el joven el mismo corazón que su antiguo dueño. Sarah no pudo contener sus lágrimas en la escena. George sonrió, ajustando su uniforme como siempre lo hizo en momentos importantes. La trabajadora social, que momentos antes estaba listo para eliminar por la fuerza a Billy, volvió a poner sus formularios de eliminación en su carpeta. Se movió visiblemente. «Los documentos están en orden», finalmente declaró el supervisor, su voz notablemente más suave. «Y técnicamente, Billy tiene el derecho legal de estar aquí». El señor Thompson pensó en todo, incluso futuras administraciones de la estación. Un murmullo de aprobación atravesó la multitud. Algunas personas incluso aplaudieron. «Pero ya no necesitas esperar aquí», dijo James suavemente, arrodillado junto al perro. El abuelo dejó instrucciones claras en el periódico. «Quería que vinieras a vivir conmigo cuando estabas listo. Y creo que ahora lo estás». Billy miró a James. Sus ojos marrones llevaban una comprensión que trascendía palabras. El cuello descolorido brilló por última vez bajo las luces de la estación, como una despedida silenciosa de su puesto de reloj. La resolución del conflicto vino con un simple gesto. Billy, después de mirar una última vez en el lugar donde había esperado fielmente 2 años, dio un paso hacia la salida de la estación, siguiendo a James. La tormenta afuera finalmente había cesado, y un rayo de luz solar atravesó el techo de vidrio, iluminando su camino como una bendición. La multitud respetuosamente hizo paso mientras el hombre y el perro caminaron juntos hacia un nuevo comienzo. Algunos pasajeros aplaudieron. Otros limpiaron lágrimas discretas. Sarah y George vieron la escena con una mezcla de alegría y nostalgia, sabiendo que la plataforma 7 nunca sería la misma, pero siempre llevaría la historia del perro más fiel de Londres. La historia de Billy y James se extendió rápidamente por Londres. La plataforma 7 en la estación Victoria se convirtió en un monumento informal, con personas que dejaban flores y notas en el lugar donde Billy mantuvo su vigilia durante 2 años. Los turistas se detuvieron para fotografiar el espacio, mientras que los lugareños contaron a los visitantes la historia del perro más fiel de la ciudad. En su nuevo hogar en Brighton, Billy se adaptó gradualmente a la vida con James. El cuello descolorido se almacenó con amor en una caja especial, junto con el periódico que contenía las últimas palabras del señor Thompson. Un nuevo collar, elegido por James, todavía llevaba la etiqueta original, un puente tangible entre el pasado y el presente. Sarah y George recibieron actualizaciones regulares a través de fotos que James envió. En las imágenes, Billy parecía cada vez más joven, como si el peso de 2 años de espera finalmente se hubiera levantado de sus hombros. En particular, le encantaba caminar por la playa al atardecer, algo que solía hacer con el señor Thompson en sus últimos meses. El stand de Sarah se convirtió en un punto de encuentro para las personas que desean saber más sobre la historia. Ella cuidadosamente mantuvo todos los recortes de periódicos que mencionaron a Billy, creando un archivo que documentaba no solo su espera, sino también su nueva vida. James descubrió, a través de documentos dejados por su abuelo, que la cuenta bancaria destinada a Billy contenía fondos suficientes no solo para su cuidado, sino también para establecer una base en su nombre. La Fundación Billy Thompson pronto se hizo conocida por ayudar a los animales abandonados y promover programas de adopción responsables en todo Londres. La transformación se completó en una mañana particularmente especial. James se despertó con el sonido de las patas corriendo por el pasillo, algo que no había sucedido desde que llegó Billy. Al abrir la puerta, encontró al perro moviendo su cola felizmente, un brillo juvenil en sus ojos
que recordaba los tiempos con el señor Thompson. En ese momento, ambos sabían que el período de duelo realmente había terminado. En la estación de Victoria se instaló una placa de bronce en la plataforma 7. Aquí esperó a Billy durante 2 años, enseñando a todos el significado de la verdadera lealtad. El personal notó un aumento significativo en el número de personas que se detuvieron para leer la placa. Muchos se fueron con ojos llorosos y tocaron sonrisas. La historia inspiró una ola de adopciones. Los refugios de la ciudad informaron un aumento significativo en las personas que buscan dar a los animales abandonados una segunda oportunidad. Cada nueva casa encontrada era una extensión del legado del amor y la lealtad que Billy y el señor Thompson habían dejado. La frase que el señor Thompson escribió en el periódico demostró ser más cierto que nunca. El verdadero amor realmente trasciende el tiempo. Billy no solo esperó fielmente, sino que también encontró un nuevo propósito, uniendo el pasado y el presente en una historia de devoción que Londres nunca olvidaría. Su viaje les recordó a todos que a veces el final de una espera puede ser solo el comienzo de algo aún más especial. ¿Qué momento de la historia tocó más tu corazón? Escribe en los comentarios. Si esta historia te movió, serás aún más conmovido al conocer el increíble viaje de Rusty y Lucy. El video está apareciendo en su pantalla ahora. No olvides mirar.